noches negras de tempestad hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor. Quiso morir. Gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Nuestro Hola, hola, Dios les bendiga, hermanos de la Iglesia del Campo 5. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder acercarme a ustedes y acercarme a sus familias en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, un tiempo de crisis, un tiempo de algunas adversidades, un tiempo de pandemia que ha afectado a algunos de los sectores o todos los sectores en los cuales nosotros nos desarrollamos, tanto los sociales, políticos, económicos y también los religiosos, que han sido los que en cierta forma han afectado más nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento comunitario de fe. Pero esto debe de mantenernos con firmeza y esto debe de ayudarnos a fortalecer aquellos programas educativos, aquellos programas espirituales, aquellos programas que nosotros podemos realizar desde nuestra casa, desde nuestros hogares. Tal vez nosotros estamos acostumbrados como iglesia, como pueblo de Dios, a estar en los templos y hemos declarado que los templos son la casa de Dios.
como el Antiguo Testamento nos habla que el Espíritu de Dios habita en su casa, en su santo templo. Dios está en su santo templo, ya fuera en el tabernáculo o fuera en el templo, en el lugar santísimo, donde habitaba el Espíritu de Dios o Dios mismo. Pero dentro del Nuevo Testamento nosotros encontramos que nuestro Señor Jesucristo hace una obra maravillosa, y ahora nosotros mismos como personas nos hemos convertido en templos del Espíritu Santo, en templos de Dios, donde habita su presencia, donde está el Señor y donde Él se manifiesta. Entonces, yo en esta hora creo que ha sido una de las cosas, menciono esto, que ha sido una de las cosas que más ha afectado en nuestra vida cristiana, el no estar en los templos, el no estar en la casa de Dios, porque a veces nuestra comprensión, en muchas ocasiones nuestra comprensión de templo o de presencia de Dios la relacionamos con el templo, con estar en ese lugar que es comunitario, que es terapéutico, que es espiritual y que nos ha ayudado muchísimo a nosotros como comunidad cristiana, como pueblo de Dios. Y el no estar en los templos, el no estar en la casa de Dios tal vez nos puede desanimar y nos puede causar ciertas cosas en nuestra vida que acarrean problemas en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestros hermanos y en nuestra relación con el entorno donde nosotros estamos. Hay una parte de la Escritura que a mí me gusta muchísimo, que se encuentra en la carta, o yo le llamo la predicación de los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 32. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente forma. Dice: acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo Jesús. Es un dato interesante que nosotros podemos contemplar hoy en el tiempo en el que nosotros estamos, porque sin duda alguna estamos viviendo tiempos difíciles, pero acordarnos de los primeros tiempos, de los momentos en los que nosotros nos convertimos, de los momentos pasados, de los tiempos que ya donde hemos disfrutado del poder de Dios, sin duda alguna van a fortalecer nuestra fe y van a fortalecer nuestra confianza hoy, en este momento en el que nosotros estamos cruzando, en el que nosotros estamos atravesando. Acordarnos, recordar es volver a vivir, recordar esos momentos en los cuales estábamos en el templo, en los cuales estábamos en la casa de Dios, recordar esos momentos cuando vimos la gloria de Dios manifestarse en nuestras reuniones, en nuestras casas, pero también acordarnos del momento en el que nosotros nos convertimos, porque si eso está firme en nuestras vidas, si eso está firme en nuestros corazones, jamás nosotros perderemos la fe y perderemos la confianza de que estamos cerca de Dios. Y el estar cerca de Dios, amados hermanos, producirá en nuestras vidas grandes efectos que nos ayudarán a peregrinar de la mejor manera o de la forma correcta en el mundo tan doliente en el cual nosotros nos desarrollamos hoy en la actualidad. Los hebreos eran una comunidad que enfrentaban persecución, que enfrentaban ellos muerte por algunos emperadores tales como Domiciano, Nerón, emperadores del primer siglo, que habían hecho una persecución grande sobre el cristianismo y sobre la iglesia. Esas persecuciones habían provocado que la iglesia se preguntara cómo era posible ahora vivir la fe cristiana en este momento, cómo era posible conservar la fe, conservar la esperanza y conservarlo el amor en un momento tan difícil, en un momento donde ellos eran amenazados a muerte, pero también donde ellos estaban experimentando y donde ellos estaban viviendo la muerte por algunos emperadores, tales como los que mencioné hace algún momento. Entonces la iglesia se pregunta, ¿cómo es posible enfrentar o vivir la vida cristiana? El escritor de esta carta o de esta homilía o de esta predicación dice que se acuerden de los primeros templos, el acordarse de los primeros tiempos, el acordarse, el recordar los momentos de gloria son cruciales y son determinantes para la fe cristiana. El recordarnos también dice cuando recién aprendían de Cristo. A esto muchos de nosotros le hemos llamado el primer amor, ese primer amor que debe permanecer siempre en nuestras vidas, ese primer amor que debe de estar en nuestros corazones y debe de estar en nuestras iglesias, ese primer amor que debe de ayudarnos y que debe de fortalecernos hoy
en estos momentos de crisis. Ese primer amor, amados hermanos, que debe de estar en nuestros hogares, ese primer amor que debe de mantenernos con firmeza y debe de mantenernos con seguridad. Acuérdense de los primeros tiempos, dice el escritor, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Hoy, en el tiempo de pandemia, en el tiempo de crisis que estamos viviendo, amados hermanos, recordemos, y el acordarnos de ello traerá fe en nuestras vidas. El acordarnos de esos momentos tan bonitos, en esos momentos tan llenos de paz y de confianza, tan llenos de milagros, de cosas sobrenaturales, nos ayudarán a permanecer. Para enfrentar el desánimo, el escritor de los Hebreos dice, acuérdense de esos momentos de gloria, acuérdense de esos momentos maravillosos que ustedes han vivido, que ustedes han pasado. La fe, la esperanza y el amor deben permanecer en cada una de nuestras vidas. El escritor de los Hebreos también dice en el capítulo 1, versículo 1, que Dios ha hablado de muchas formas desde la antigüedad. Es decir, que Dios no está callado hoy en medio de esta pandemia, así como habló en esos momentos de los cuales nosotros acordamos y nos echamos un vistazo hacia atrás. Hoy Dios sigue hablando, hoy Dios está hablando en medio de la pandemia, hoy Dios está hablando en medio de un mundo doliente, hoy Dios está hablando aún aunque los templos no estén abiertos. Dios está hablando desde la antigüedad y lo está haciendo de muchas formas. Lo está haciendo en nuestros hogares, lo está haciendo en nuestras familias, lo está haciendo cuando nosotros tomamos actitudes responsables en esta crisis sanitaria también en la cual nosotros nos estamos enfrentando. Dios ha hablado a través de Jesucristo, Dios ha hablado a través de los profetas, Dios ha hablado a través de los hermanos de antaño. La carta a los Hebreos nos deja la galería de la fe, esa galería de fe que nosotros la titulamos o la llamamos como la nube de testigos que han siempre recibido el poder de Dios y lo han manifestado a la sociedad en general. Hay un dato interesante que quiero compartir con ustedes. Los templos, amados hermanos, nacen apenas hace unos años atrás, 700, 800 cuando mucho, cuando el emperador Constantino llega al Imperio Romano, 305, 312 en adelante después de Cristo. Anterior a eso, los primeros cristianos se reunían en sus casas, se reunían en los hogares y lo hacían de una forma maravillosa. Pero lo interesante es que en esos momentos en los que ellos estaban en casa, porque padecían persecución, hermano. Es decir, que la persecución o los problemas que ellos estaban pasando no los desanimaron, al contrario. Dice la historia del cristianismo, cuando nosotros la revisamos, que cuando Constantino llega al poder, más de la mitad del Imperio Romano ya eran cristianos, ya habían recibido o ya se habían acercado a Jesucristo. Entonces, cuando Constantino llega al imperio, se da cuenta de la carente necesidad que existe de que los templos sean activados o que los templos sean construidos en las casas, sean construidos en aquellos terrenos que existían en la antigüedad. Entonces, amados hermanos, hoy estamos en un momento donde es necesario que nosotros nos armemos de valor y que nosotros construyamos caminos de paz. Nosotros somos sal y nosotros somos luz en un mundo doliente, en un mundo que no tiene sabores, en un mundo que está en oscuridad. Levantemos nuestra mirada y en nuestras casas, en nuestros hogares, levantemos la luz de Cristo y levantemos el amor de Dios. Un dato curioso que nosotros podemos observar es que cuando los aviones van a despegar necesitan un viento contrario. Si no hay un viento contrario hacia ellos, ellos no pueden despegar y no pueden llegar hacia su destino. Asimismo es la fe. Asimismo es el crecimiento de nuestras iglesias. Padecemos persecución, padecemos vientos contrarios y esos vientos contrarios los tenemos que atravesar para nosotros poder llegar hacia el destino que Dios tiene para nuestra vida. Lo atravesaron los primeros cristianos del siglo I, lo atravesaron los cristianos de los siglos tercero y cuarto dentro de las persecuciones, lo atravesaron Martín Lutero y los reformadores en el siglo XVI, lo atravesaron con la llegada del cristianismo en el 1800 en adelante, aquí en América Latina. Lo
aprovecharon nuestros hermanos de la Iglesia de Dios en el 1886, lo aprovecharon nuestros hermanos del 1906, en los grandes avivamientos de la calle Azusa, lo aprovecharon nuestros hermanos de la iglesia pentecostal en el 1914, 1918, dentro de la Primera Guerra Mundial, donde la iglesia pentecostal hizo una obra maravillosa. Lo aprovechó la iglesia pentecostal también dentro de la Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, cuando hubo un crecimiento maravilloso dentro de la iglesia. Y la iglesia supo responder a esa crisis social, crisis económica, crisis de guerra, de enfermedad, de preocupaciones. Lo aprovecharon nuestros hermanos dentro de las guerrillas aquí en América Latina del 60, del 70. Lo aprovechó nuestra hermana María Atkinson en 1930, 1931, cuando ella sufrió momentos difíciles. Lo han aprovechado nuestros hermanos en momentos de crisis, en momentos de dificultades. Lo han aprovechado nuestros hermanos cuando han habido catástrofes grandes, huracanes, terremotos. Lo han aprovechado esos momentos de crisis para hacer luz y para hacer sal. Y hoy, amados hermanos de la iglesia del Campo 5, estamos en un momento de pandemia, de crisis, donde tenemos que aprovecharla y voltear hacia atrás, recordar lo que han hecho nuestros hermanos, ver a toda esa nube de testigos y saber y reconocer que realmente Dios nos está usando a usted y a mí. Nos tocó vivir en este tiempo de pandemia, de crisis, pero sin duda alguna, donde abunda toda la maldad, donde abunda todo esto que ha sido por causa del pecado, el pecado concibiéndolo como a todo aquello que daña al ser humano, tiene que sobreabundar la gracia de Dios o la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El Padre nuestro de Jesús dice: Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esa voluntad es la que pedimos nosotros, que la voluntad de Dios se instale sobre nuestras iglesias, se instale en esta tierra, pero que nosotros enfrentemos el desánimo confiando en que Dios, en que Cristo Jesús está con nosotros. Permíteme orar por ti en este tiempo. Padre, te doy muchísimas gracias por lo que permites en nuestra vida. Te doy gracias por la iglesia del Campo 5, Señor. Una iglesia que sin duda alguna hoy ha tomado el compromiso y lo sigue tomando de seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a comprometernos cada día más ante las diferentes necesidades y adversidades que padecemos como iglesia, como sociedad, como pueblo. Ayúdanos a responder como lo han hecho nuestros hermanos en la antigüedad. Ayúdanos a ir a los primeros tiempos donde aprendíamos de ti y el primer amor era la fuente principal de nuestras vidas, Señor. Yo te lo pido, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Les animo a seguir adelante, a confiar en el Señor, y espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas, para sus corazones. Activemos nuestra fe y creamos que realmente Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.